Ya. Tendrá que ser ahí, así que ahora vamos. Ya. Vamos a comenzar, vamos a orar. Ahora, hermano, si puede orar con nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor, por reunirnos aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que tú te hagas presente, Señor, y nos afirmamos en tu palabra, Señor, que dice que donde dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Padre. Te pedimos que haya un mover, Señor, de tu parte, Padre, para que esta palabra, Señor, y esta alabanza sea de olor grato para ti, Señor, para que llegue a nuestros corazones, Señor, que también llegue a ti de una forma clara, de una forma excepcional, Señor. Y que este momento, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre, tanto los que estamos aquí, Señor, presencial, como aquellos, Señor, que están en la reunión. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, Padre, y nos des un buen día, Señor, y una buena semana que se nos viene, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que harás, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano, yo en realidad hoy día en la madrugada Dios me dio una palabra porque para poder compartir y espero que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí. Vamos a abrir Isaías 41:8 en adelante. Vamos a hacer una prédica más que una enseñanza, así que vamos a obviar algunas cosas de estudio más sistemático. Vamos a hacer un estudio más devocional. Isaías 41:8 dice: Mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los extremos de la tierra y de tus principales te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, porque yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, soy tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí que te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Tú, empero, te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Creo que este es uno de los pasajes que nos puede mostrar, quizás con más detalle, el proceso, quizás de una manera, en cierta manera, hasta, cronológica, de lo que hace Dios y del llamado que tiene para que nosotros podamos servir. Porque ciertamente todos tenemos un llamado de Dios para servir, todos tenemos la responsabilidad de buscar nuestro espacio en el reino de Dios para servir. Cierto, en Efesios 4 dice de que somos instruidos por los ministerios para el servicio o para la administración del reino de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que ver un propósito de cuál es el lugar en que voy a servir. Y acá dice: mas tú, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, de simiente de Abraham, mi amigo. Dios nos da un propósito al rescatarnos. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿cierto? Dijo: deja ir libre a mi siervo para que me sirva. Entonces, la libertad que Jesús nos hace del pecado es con el propósito de que nosotros podamos servir. Y una de las primeras cosas que Dios le exigió al pueblo para servirle era que le iba a ofrecer sacrificios y holocaustos apenas saliera de Egipto.
Entonces nuestro primer foco de servicio en nuestra vida cristiana es una vida de adoración. Ese es el puntapié, ¿cierto?, para que nosotros podamos realmente convertirnos en verdaderos siervos de Dios, poder ser gente que seamos adoradores de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Entonces, todos, como ustedes ya saben, somos simientes de Abraham por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, creo de que este pasaje se puede aplicar para un cristiano. Entonces Dios nos dice: mas tú, siervo, todos nosotros somos siervos de Dios y fuimos escogidos por Dios, desde un punto de vista de que nosotros tenemos que entender de que desde el punto de vista de la salvación, Dios llama a todo el mundo para que sea salvo. Pero como todos sabemos, la salvación es por gracia. Jesús dice: nadie viene a mí si no es por el Padre, y nadie va al Padre si no es por mí. Hola, mi niño hermoso. Y nadie llama a Jesús sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la salvación es un escogimiento en el sentido que es por gracia. Hola, mi niño. ¿Cierto? En el sentido que es por gracia. Por lo tanto, como es por gracia, es un escogimiento. Porque cuando alguien habla de escoger, es porque yo soy el que decido. Cuando yo escojo, ya sea para algún trabajo, para algún equipo de fútbol, para lo que sea, soy yo el que escojo. Y yo veo cuáles son los méritos que yo voy a ver para escoger, pero es mi decisión. ¿No? Entonces, Dios también, cuando habla de la gracia, habla del escogimiento. Entonces, somos escogidos, somos siervos de Dios, y dice: porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios nos tomó de los extremos, hermanos, en el sentido que no solamente desde el punto de vista del pecado, sino que toda nuestra vida, de todos nosotros, si uno mira, ¿cierto?, uno jamás se imaginó que iba a poder tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Nosotros, vivíamos nuestra vida, entre comillas, bien, entre comillas digo, no tan bien, y Dios empezó a mover todas las circunstancias para poder llevarnos al encuentro con su Hijo Jesucristo. Realmente fue Jesucristo quien se encuentra con nosotros. Entonces, Dios nos ha llamado de nuestro pecado, de nuestra condición, nos ha llamado independientemente de esa condición, y aquí 3 condiciones importantes que nos dan identidad. Y eso es importante. Dios nos dice, te tomé, y eso habla de que cuando uno dice toma, es porque te tomo de un lugar y te pongo en otro lugar. Y eso en las Escrituras dice de que el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Esa es una forma de tomar, ¿cierto? Él lo apartó y le dio identidad, porque dijo: yo soy tu Dios, pero no solamente de palabras, sino que lo demostró para el pueblo y para las otras naciones. Entonces todas las otras personas sabían de que Jehová era el Dios de Israel. Ayer estaba, leyendo Éxodo, ¿cierto? Porque estoy estudiando la vida de Moisés, ¿cierto? Me encontraba de que cuando los egipcios venían persiguiendo al pueblo de Israel, cuando ya se había ido, ¿cierto?, venían persiguiendo, el ángel de Jehová que iba delante del pueblo, dice que se puso entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, y los hirió de tal manera que incluso dice que torció los ejes de las ruedas de sus carros. Y ahí recién los egipcios dijeron: oye, vámonos, porque Jehová, el Dios de los israelitas, está peleando por ellos. Entonces, Dios no solamente nos da testimonio de que es nuestro Dios, sino que da testimonio externo de que es nuestro Dios. Él nos identifica como pueblo. Y eso es la distinción que tenemos en la liberación y en el favor de parte de Dios sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que confiar, Él siempre nos va a ayudar. Lo que activa eso es la fe. Marcela está en el CCM, en Gracia Internacional,
y están viendo un curso que se llama La Fe y la Palabra. Vida de Fe y Palabra. Y justamente ahí habla de aspectos prácticos de la fe, cómo aplicar la fe, que hay dos extremos, que uno puede llegar a la presunción o uno puede llegar a ser tan teológico que te olvides de la confianza práctica que tienes que tener y veas solamente el tema de la fe como algo teológico, algo teórico. Cuesta mucho mantener un equilibrio, pero nunca nos tenemos que olvidar de que dentro de la fe también tiene un tema de confianza en las situaciones adversas, donde yo simplemente me tengo que abandonar en Dios. Ahora, Dios nos va a sustentar en todo. Entonces, vemos nuestra identidad desde el versículo 11, desde el versículo 8 al 11, hablamos de nuestra identidad. El versículo 11 dice: He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Aquí no está hablando específicamente de las personas, sino que, como dice en Efesios 6, ¿cierto? Dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, no hay que olvidar de que hay una guerra espiritual que es real, ¿no? Hay una guerra espiritual que es real, y detrás de todas las personas se mueven demonios. Miren, uno, por las experiencias que ha tenido, muchas veces trata de no hablar mucho de eso, porque por lo menos yo estuve con un pastor de que todo era demonio. Todo era demonio, cualquier cosa que pasaba era demonio, demonio aquí en el cielo, en las nubes, ¿cierto? Si llovía eran los demonios, si no llovía eran los demonios, si salía el sol eran los demonios. Entonces, pero sí, en cierta manera, detrás de todas las cosas que pasan hay actividad demoníaca. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Nosotros, cuando las Escrituras dicen de que el diablo es el Dios de este siglo, es de que todo el mundo está puesto bajo el maligno, de que el príncipe de la potestad del aire gobierna sobre todos los que andan conforme al mundo, conforme a la carne o bajo sus propios pensamientos, es porque está ejerciendo control, dominio, manipulación. Y nosotros no estamos susceptibles a eso. Entonces, no nos tenemos que olvidar de que hay una guerra y que las Escrituras nos dicen de que hay una realidad, una guerra espiritual que estamos viviendo y que estamos confrontando día a día. Tenemos guerra con demonios, tenemos guerras con principados, con huestes espirituales, etcétera, etcétera. No desde el punto de vista que tengo que lanzar flechas al cielo, ¿cierto? Y todas las cosas, sino desde el punto de vista de que yo tengo que tener conciencia de que muchas cosas que a veces pensamos que son naturales son demoníacas. Y no significa espiritualizar, sino que nosotros tenemos que entender que es de lo que vamos a hablar en el seminario, de que muchas de las cosas naturales que ocurren, que son muy naturales, muy psicológicas, muy lógicas, así opera Satanás. Pero muchas veces nos imaginamos de que cuando se habla de un demonio, contaminación de un demonio, etcétera, etcétera, alguien da vuelta a los ojos, está endemoniado, está inspirado. No, Satanás opera ¿dónde? En la mente y en el alma de las personas que andan en la carne o bajo la condición del mundo. Y muchas veces opera lo más naturalmente posible. Hay otro extremo, ¿cierto?, que son los brujos, los que sí se entregan y todo lo demás, pero la obra más encubierta y más sutil de Satanás es operar sin que las personas se den cuenta. Y es de la manera que más opera. Fuera de la iglesia y desgraciadamente dentro de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender de que tenemos una guerra espiritual, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿cierto? Y de que realmente hay una actividad demoníaca en la cual tenemos una guerra abierta. ¿Y saben por qué es tan encarnizada esta guerra? Porque desde el momento que nos convertimos a Cristo, nosotros estamos invadiendo el territorio de Satanás. No es al revés. Porque nosotros estamos, desde un punto de vista, en el territorio de Satanás, porque Él es el Dios de este siglo. Todo el mundo ha sido puesto bajo maldad. Él mismo dice: a mí todo esto me ha sido dado. Y fue así, es así. Entonces, vemos de que
desde el momento que nosotros nos convertimos de nuevo, o sea, desde el momento que una persona nace de nuevo, Dios, por medio de la nueva criatura, está invadiendo el terreno del enemigo. Nosotros somos invasores. Y por ende, todo lo que hacemos como hijos de Dios cuando andamos en el Espíritu es un ataque al reino de Satanás. Entonces tenemos luchas. Así que las cosas naturales que te pasen, las dudas, las circunstancias, las luchas, las tentaciones, problemas familiares, problemas en el trabajo, todo, detrás hay una trascendencia demoníaca. No significa de que hay que espiritualizar, porque nosotros podemos hacer lucha y guerra espiritual haciendo cosas naturales. Y eso es lo que muchas veces no se enseña. Por ejemplo, yo simplemente con hacer cosas que son muy cotidianas, las puedo convertir en cosas espirituales y puedo estar haciendo guerra espiritual. Entonces, no hay que espiritualizarlo, como que me tengo que ganar enfrente, ¿cierto? Y reprender. Quizás sí hay que hacerlo a veces, pero muchas veces puedo hacer una guerra espiritual más efectiva haciendo cosas naturales. Nosotros tenemos que ver de que el mundo espiritual tiene directa influencia sobre el mundo natural, y desde que somos iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, todo lo que hacemos en lo natural tiene influencia en lo espiritual. Por eso que dice, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Eso nos muestra de que el cristiano, cuando obra en lo natural, influencia sobre el mundo espiritual. Incluso en las cosas más cotidianas de la vida, mientras las hagamos en el espíritu. Podemos influenciar a favor del reino de Dios, o cuando las hacemos en la carne, influenciamos a favor del reino de Satanás. ¿Ya? Entonces, en el versículo 11 dice, todos los que se irán contra ti, que son los demonios, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ahí está hablando de guerra espiritual. Después el versículo 12 dice, los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Esto nos muestra nuestra victoria en la guerra espiritual. ¿Saben cuál es? La promesa de Dios. Nuestra victoria en la guerra espiritual ante todas estas circunstancias es la promesa de Dios. La promesa de Dios es nuestro impulso para poder llevar la guerra. Miren, las guerras que Dios hacía pelear al pueblo, los verdaderos siervos de Dios no salían a pelear si no consultaban a Dios para ver si Dios los había entregado en su mano. Y en todas las guerras era desventaja para el pueblo de Israel, porque eran muchos más, eran más fuertes, etcétera, etcétera. Pero mientras ellos supieran de parte de Dios que Dios los había entregado en su mano, salían confiados. Y vemos esa frase en el Antiguo Testamento muchas veces. Ve porque yo los he entregado en tu mano. Incluso David consulta, ¿cierto? Y en una oportunidad, Dios le dice de que no pelee esa guerra, porque lo van a entregar a Saúl y él huye. Entonces vemos de que David, aunque él estuviese solo, si Dios los entregaba en su mano, él iba a salir a pelear. Y otro ejemplo que tenemos es el hijo de Saúl, Jonatán. Ellos estaban peleando contra los filisteos y el ejército de Israel no podía contra los filisteos. Primero porque Saúl no estaba buscando de Dios, y segundo porque Saúl había tomado malas decisiones y tenía al pueblo en un ayuno ridículo, ¿cierto? Y el pueblo estaba entontecido, muerto de hambre por causa de las malas decisiones de Saúl. Y Jonatán, con su paje de armas, ¿cierto?, se encuentran con los filisteos, y él dice, mira, vamos a ver si Dios los ha entregado en nuestra mano, porque para Dios no hay diferencia salvar por mucho o por poco. Eran dos contra un ejército que el pueblo de Israel no había podido. Entonces dice, mira, si es que esto pasa, vamos a entender de que Dios los entregó en nuestra mano, pero si no pasa esto, vamos a entender de que no es así y nos vamos. Bueno, Dios les dio esa prueba de que los había entregado en su mano, y subieron los dos por una peña cuesta arriba, escalando el cerro, peleando contra el ejército que venía para abajo,
Y resulta que se hizo un tremendo salvamento que pudieron derrotar a los filisteos. Entonces vemos de que cuando Dios los entrega en nuestra mano, podemos pelear seguros. Y Dios ha entregado en nuestras manos a Satanás y sus demonios. Dice: he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y acá dice lo mismo. Dice: los buscarás y no los hallarás. Los que contienden contigo serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen guiar. Entonces nos da una promesa. No es algo que va a pasar ahora instantáneo. Nos dice: mira, así va a ser el final de la guerra. Por lo tanto, peléala. ¿No? En el versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Otra vez la identidad. Que te hace de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ante todas las cosas, no solamente las cosas espirituales, sino las cosas naturales. Hay otro pasaje que está en, Hebreos, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice el versículo, que sigue: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Independientemente que seamos pocos, Dios es nuestro Redentor y eso nos hace grandes. Versículo 15: he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo, los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Tú empero te regocijarás y te gloriarás en el Santo de Israel. Esto hace referencia a limpiar el trigo cuando ya se había cosechado. Uno toma el trigo con el trillo, lo tira para arriba y el viento se lleva todas las impurezas y va cayendo el trigo puro, por decirlo así. Lo tiras, se van las impurezas. Entonces, yo te he puesto como trillo. Entonces, tenemos una guerra espiritual, tenemos un servicio, independientemente de que seamos pocos o no, Dios nos quiere usar. Y la guerra espiritual muchas veces es en cosas más naturales y más cotidianas de lo que pensamos. Y finalmente, el final del versículo 16, creo que es la culminación, no de haber terminado todo esto, sino de poder entender nuestra identidad. Tú empero te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. Dios nos promete regocijo y que nos podemos gloriar en el Santo de Israel, porque nos podemos gloriar en esta identidad que Dios nos ha identificado como pueblo, y no solamente como pueblo, sino principalmente como hijos. Así que los animo, hermanos, ¿cierto?, a que confiemos. Jehová nuestro Dios está con nosotros, no te va a dejar, no te va a desamparar, te va a ayudar en todo lo que necesites, en cada circunstancia. Todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo, por muy cotidiano que sea, estamos llevando una lucha de parte de Dios. La diferencia está: ¿lo vamos a hacer en el Espíritu o lo vamos a hacer en la carne? No nos olvidemos de que tenemos una guerra contra principados, contra potestades, y que esa guerra no termina porque yo pienso de que no estoy en guerra. Esa guerra es constante. Necesitamos entender de que la guerra no es contra las personas, sino contra los demonios que se mueven detrás de las personas. Si nosotros somos susceptibles a contaminación, ¿cuánto más la gente que no es cristiana? Nuestra familia, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más ellos no son susceptibles a ser usados por Satanás para herirnos, para ponernos trabas? Y eso no significa de que yo crea que soy el centro del mundo y que el diablo solamente a mí me ataca. No, el diablo sí te ataca y lo va a seguir haciendo. Y eso es por causa no de ti, sino de que Cristo vive en ti. Pero como Cristo vive en ti, dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros los habéis vencido, justamente porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que nos alientes. Necesitamos tus palabras de aliento, Padre, como
Padre alienta a sus hijos, Señor, cuando están desanimados o cuando van a emprender algo, Señor, y el Padre sabe que necesita aliento para que lo pueda lograr. Yo te ruego que esta palabra siga hablando a nuestros corazones y que sea una palabra de aliento, de sustento, que nos anime a seguir en nuestras cosas naturales, que por muy naturales que sean, tienen un propósito de formación, que tú estás con nosotros, que no importa la dificultad que estemos pasando, Señor, todo tiene un propósito. No nos has desechado, no nos desecharás. Tú estás con nosotros, nos amaste, nos escogiste, nos diste identidad y no lo hiciste para desecharnos a medio camino, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. No nos desecharás, ni aun en nuestros errores. Señor, tú estás con nosotros, tu amor nos sustenta, tu misericordia nos sustenta, Señor, y nos levanta, Señor. Levántanos, Señor. Anímanos. Llénanos, Señor, con tu ánimo. En el nombre de Jesús. Te bendigo, Padre, y te doy las gracias. Te ruego que venga ánimo y yo reprendo todo espíritu de desánimo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de burla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de desprecio. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad ante la realidad, Señor, de lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús, levántanos, Señor. Y así dice el Señor, levántate, porque yo estoy contigo. Anímate, porque yo soy tu Dios. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.